Nueva clase. En este caso vamos a continuar profundizando un poco acerca de las instituciones educativas, en particular las instituciones en general, y algunos conceptos que nos van a empezar a ayudar a poder analizarlas, las instituciones. En este caso vamos a ver dos grandes conceptos que se van a desprender un poco de lo que habló la profe en el video anterior, que es aquellas cosas que están instituidas y las que se instituyen, ¿sí? A partir de, bueno, de decisiones, de movimientos, de discusiones, de revoluciones, ¿sí? También. Entonces, para entender un poco más esta idea, vamos a pensar en un concepto en un concepto general que nos va a ayudar a entender eh, por qué las instituciones son como son, por qué hay instituciones que, a pesar de tener el mismo objetivo, son tan distintas, y bueno, y qué rol cumplen los, digamos, los actores dentro de esa institución para que haya esta diferencia tan abismal entre una institución y otra. Si ustedes vieron el video introductorio sobre cultura, se habrán dado cuenta que cuando hablamos de cultura nos estamos refiriendo a un conjunto de, de valores, de costumbres, de creencias, de normas, ¿sí? Que tiene una sociedad. Eh, no hay que pensar a la cultura solamente como eh, tal vez el imaginario que uno tiene sobre cultura y piensa en la música o en el folclore de una sociedad. No es solo eso, si bien eso es parte importante de una cultura, pero no es solo eso, también están los sistemas de creencia, ¿sí? La religión, los idiomas, ¿sí? Todo eso va a confluir en la cultura. Entonces, llevándolo al nivel institucional, las instituciones también tienen cultura. Así como hay países que tienen culturas distintas, hay instituciones que tienen culturas distintas. Entonces, primero, antes de seguir avanzando con esta idea, vamos a pensar primero en qué entendemos por cultura institucional, ¿sí? Y acá tomé un fragmento del texto que van a tener para leer en esta clase, que define a la cultura institucional como una cualidad relativamente estable. Esto es importante porque la idea de relativamente estable es importante porque las culturas van cambiando, ¿sí? Van mutando. Justamente, si vieron el video anterior de la profe Cecilia, con estas idas y venidas entre lo instituido y lo instituyente. Esta cualidad resulta de las políticas que afectan a esta institución. Cuando hablamos de institución no solo hablamos de escuela, ¿sí? Estamos hablando de todas las instituciones. Acuérdense que hay distintos tipos de instituciones, como vimos en la primera clase, las formales, las informales. No solamente hablamos de escuela cuando hablamos de institución. Entonces, la cualidad que resulta de las políticas que afectan a esa institución y de las prácticas que tienen los miembros de esa institución, ¿sí? Que van a, digamos, a estar en juego entre lo que establece las políticas. Cuando digo políticas me refiero a las normas que están establecidas, es decir, lo instituido, y las prácticas que van a tener los miembros de esa institución cuando tengan que llevar a cabo sus actividades cotidianas. Y además es el modo en que las prácticas y las políticas son percibidas, ¿sí? Por los miembros de la institución, dando un marco de referencia para la comprensión de las situaciones cotidianas, orientando e influenciando las decisiones y actividades de todos aquellos que actúan en ello. Entonces, la cultura institucional va a ser un entramado complejo, vuelve a aparecer la palabra mágica, complejo, entre lo que se debe hacer dentro de la institución, lo que se hace, ¿sí?
lo que las personas creen que se tiene que hacer dentro de esa institución, de acuerdo al rol que tienen, lo que saben hacer, ¿sí? También, y todo eso va a ir formando la cultura institucional. Entonces, la cultura institucional está compuesta por un sistema de costumbres, de socialización, o sea, cómo se establecen los lazos dentro de esa institución, cómo se ingresa a esa institución, cómo se asciende, se promociona, es decir, cómo se va ascendiendo en la institución. Eh, digamos, no es la misma la forma de ingresar, ascender y promover en una escuela que en un banco, por ejemplo, va a depender mucho, o incluso dentro del ámbito educativo, no siempre va a ser la misma la forma de ingresar. Por ejemplo, no es lo mismo una escuela pública que una privada, ¿sí? El ingreso es distinto, la forma de acceder a trabajar a esa institución va a ser distinta y la forma de ir ascendiendo también. También van a estar dentro de esta cultura institucional los criterios, las normas de sanción. Acuérdense que cuando hablamos de institución, vuelvan a la clase anterior, cualquier cosa, estamos hablando de pautas que regulan la interacción entre personas. O sea, dejemos de pensar en la institución como un edificio estático y pensemos más en relaciones que tienen pautas para convivir, ¿sí? Entonces, estos criterios y estas normas y las sanciones que vienen luego del incumplimiento de estas normas son parte de la cultura institucional también. No es la misma sanción no es la misma norma eh, la que existe dentro de una institución educativa que otra de otra institución distinta, ¿sí? Van a variar de acuerdo a la cultura justamente que tenga esa institución en particular. También van a ser parte de esta cultura institucional las formas de seguir, ¿sí? El trabajo, de controlar, de evaluar el trabajo de los miembros, ya sea del personal o en este caso, si hablamos de la institución educativa, de los alumnos, ¿sí? Los modelos de vínculos y valores, ¿sí? Cómo se vinculan las personas dentro de la institución, qué clases de vínculos se establecen, ¿sí? Si son más formales o más informales, si hay amiguismo, eso lo vamos a ver ahora con el tipo de cultura institucional, que eso varía de acuerdo a cada institución. Los mitos, las leyendas, los héroes que tiene cada institución, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla de una eminencia que trabajó en esa institución, no, fulano, no sabés lo que era en su momento, ¿no? Eh, no, la docente tal, que está acá hace años, es una leyenda de la institución. Todo eso también forma parte de la cultura institucional. El estilo de funcionamiento, ¿sí? Si es más flexible o más rígido, también van a formar parte de la cultura institucional. Entonces, y otras cosas más que las dejé un poco afuera para no hacerlo tan largo, pero cuando lean el texto, esto está bien detallado en el texto de Tiramonti, Poggi y eh, Cara y Seca. Entonces, este entramado complejo de componentes va a conformar la cultura institucional, ¿sí? Otro componente importante para entender la cultura institucional va a ser el imaginario social, el imaginario, las representaciones que tiene cada persona sobre esa institución, que a su vez va a formar parte, ¿sí? De la cultura. O sea, lo que piensa una persona sobre esa institución forma parte también de la cultura institucional, ¿sí?
Entonces, ¿qué entendemos por imaginario social o representaciones sociales? Son, son imágenes que generalmente son inconscientes, ¿sí? Que se producen, cada sujeto la produce, cada grupo social las produce, que se interponen entre el productor, ahí veo que tengo un error de escritura, y los otros, uy, ahí lo arreglé. Entonces, es las representaciones que tiene cada persona y cada grupo social, ¿sí? No arreglé nada. Ahí está, ahí lo arreglé. Eh, entonces, son las representaciones que cada sujeto tiene sobre una institución, ¿sí? Y que van a eh, definir cómo esos sujetos actúan dentro de una institución y cómo van a relacionarse con los otros sujetos, con las decisiones que se van a tomar dentro de esta institución y qué vínculos van a tener con los sujetos. O sea, ese imaginario, que generalmente es inconsciente, son construcciones que se va haciendo cada sujeto cuando ingresa a una institución, empieza a construirse un imaginario social sobre cómo debe comportarse, cómo debe actuar, cómo debe relacionarse con los otros sujetos, ¿sí? Cómo debe actuar y vincularse con la propia institución de acuerdo a la institución que está, digamos, donde está desempeñándose. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ingresa a la universidad, se imagina, tiene una idea de cómo debe actuar dentro de esa institución. Sí, que no es lo mismo que cómo actúa dentro del ámbito familiar. ¿Sí? Va a variar su forma de actuar de acuerdo al imaginario social que tenga de esa institución. ¿Sí? Yo siendo docente, por ejemplo, acá del INSET, tengo un imaginario sobre cómo es el INSET, que lo fui construyendo y que lo voy construyendo todavía porque no es algo fijo, sino que va variando de acuerdo a las experiencias que tiene cada sujeto. Y también soy docente en el IPES, en otra institución. Entonces mi imaginario de cada institución va a variar de acuerdo a las experiencias que fui teniendo en cada institución y mi forma de actuar va a ser distinta. Por más que estemos hablando de dos institutos de formación superior, ¿sí? Que estemos hablando de dos instituciones que trabajan con adultos, ¿sí? Mi imaginario cambia de acuerdo a lo que yo fui construyendo sobre esa institución en particular. Entonces mis decisiones, mi forma de actuar va a cambiar, ¿sí? Y que no es necesariamente algo malo, sino que justamente tiene que ver con lo que hablábamos antes sobre que cada institución tiene su conjunto de normas, de reglas, ¿sí? De costumbres, y los sujetos van como acomodándose a esas normas, a esas costumbres, para sentirse parte también y no sentirse excluido de una institución determinada. Bien, según las autoras, vamos a encontrar distintos tipos de instituciones, ¿sí? Que van a ir configurándose de acuerdo a su funcionamiento y a las relaciones que se dan dentro de este funcionamiento. Algo importante para aclarar es que el tipo de instituciones que vamos a ver no son instituciones, o sea, no son tipos eh, ideales, o sea, no es que nosotros vamos a ir a una institución y nos vamos a encontrar con todas las características que vamos a ver ahora dentro de cada uno de los tipos, sino que son conceptos que nos van a ayudar a entender y a tomar mejores decisiones sobre el funcionamiento de las instituciones. Entonces, es importante entender que, bueno, las autoras lo aclaran cuando dicen que son del tipo puro, como planteaba el autor, el sociólogo Weber, que no se dan en la sociedad, en las instituciones así tal cual, sino que son conceptos para
orientar la comprensión de su funcionamiento. Bueno, entonces las autoras van a hacer una clasificación de 3 tipos de instituciones, cada una con sus características. Por supuesto, como decía antes, no vamos a encontrarlas tal cual en la realidad, sino que son conceptos para poder analizar las instituciones. Entonces, tenemos 3 tipos de culturas institucionales que se van a clasificar según cómo estas instituciones se vinculan con la normativa, cómo son las relaciones dentro de esa institución y qué lugar le dan a la toma de decisiones y cómo se toman las decisiones en esa institución. Entonces, la primera clasificación es la cultura institucional tipo familiar o como una cuestión de familia, según lo plantean las autoras, donde se van a privilegiar las relaciones informales entre los actores institucionales, es decir, que no hay una estructura demasiado rígida en cuanto a qué función debe cumplir cada uno de los actores de la institución, se desdibujan las funciones. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar en el caso de la escuela, de las instituciones educativas, a eh, personas que no tienen, digamos, la autoridad para tomar decisiones, tomando decisiones sobre algo. Por ejemplo, un docente tomando decisiones sobre lo que pasa en otra aula, distinta a la suya, ¿no? Entonces, no está muy clara la definición de roles porque en realidad lo que se privilegia son los vínculos. eh, digamos, la institución de este tipo funciona a partir de los afectos, a partir de los amigos, ¿sí? Se busca, digamos, generar vínculos de parentesco. Cuando uno entra a una escuela o cualquier institución y dice, bueno, dicen, acá somos como una familia, bueno, este grupo son como mis hijos, y definiciones como tal dan la pauta de que esa institución se acerca más a un tipo de institución donde las cosas se resuelven de esta manera, ¿no? Como se resuelven en una familia, de forma informal. Entonces, las decisiones que se toman dentro de esta institución tienen más que ver con cómo se van construyendo las lealtades, ¿sí? Dentro de cada rol, dentro de cada grupo dentro de la institución. Entonces, vamos a encontrar que hay grupos pujando por obtener como una cuota más de poder de la que tiene, porque justamente va a buscar ventaja para imponer su forma de ver las cosas. Entonces, acá la normativa no importa mucho, sino más bien cómo se construyen esas lealtades, esos vínculos de parentesco entre los actores para alcanzar los objetivos. Eh, Así como no hay roles bien estructurados, ¿sí? Cuando uno entra en una institución, los roles están estructurados por la normativa, ¿sí? En este caso, la normativa no es ignorada, pasa a un segundo plano. Y cuando hablamos de normativa, también en el caso de las instituciones educativas, nos referimos al diseño curricular. Entonces, en este caso, el diseño curricular pasa a un segundo plano, es decir, cuando hablamos de diseño curricular estamos hablando de los contenidos. La enseñanza en sí pasa a un segundo plano, no es que no se dé enseñanza, no es que no se enseñe en este tipo de escuelas, sino que pasa a un segundo plano y lo que se privilegia es que nos llevemos bien entre todos los actores institucionales, ¿no? Que se genere un buen vínculo, que no haya conflictos, si la idea es evitar conflictos, y si hay conflictos, los conflictos se solucionan a través de estas
conformación de lealtades. Bueno, vos te mandaste una macana, pero como sos amigo del director, de la directora, te va a cubrir, ¿no? Entonces, eh, la normativa se desdibuja totalmente y pasa a un segundo plano, y lo más importante es cómo se construyen estas relaciones. En, podríamos decir, la cara opuesta a este tipo de cultura institucional es la siguiente, que es la burocrática. Acá sí, digamos, lo más importante es la normativa, se toma a rajatabla la normativa, incluso volviendo al ejemplo de las instituciones educativas, el diseño curricular se toma a rajatabla y aparece la normativa, o en este caso el diseño curricular, como algo a ser aplicado sin demasiada flexibilidad. Es un modelo tecnicista donde todo funciona como una máquina, por eso la imagen de los engranajes, todo funciona como una máquina. Si falla una parte de la máquina, bueno, se revisa, se resuelve de forma técnica. Si acá ya no hay demasiada negociación posible, no hay lealtades, ¿sí? Todo se rige bajo la estructura que está establecida en las normativas. Entonces, si hay una falla, se aplica una sanción normativa, y se retira, digamos, lo que está generando conflicto. Em, y en este caso, toda la comunicación que hay, toda la información que se, se transmite dentro de la institución, se hace de manera formal, ¿sí? Algo que me olvidé de mencionar del anterior, en la cuestión de familia, la información que fluye dentro de la institución se hace de manera informal. Es decir, los canales de transmisión de información son informales. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de la familiar, del tipo de cultura familiar, se van a privilegiar las reuniones, eh, como se les dice, de pasillo, ¿no? Todo se soluciona en esas reuniones de pasillo. No hay, digamos, por ejemplo, la escritura de actas, no queda nada registrado. Lo que se decide, lo que se habla, no queda registrado y queda todo como entre nosotros, ¿no? Así como solo de pasillo. Y en cambio en la burocrática la información, justamente todo lo contrario, es solamente desde los roles que están arriba hacia abajo. Es más formal, los canales son formales, es decir, a través de circulares, a través de actas, a través de mails informativos, ¿sí? Entonces, pero solamente los que pueden transmitir la información son los que están en las posiciones más elevadas de los roles. Entonces, en este caso, el problema de este tipo de culturas institucionales es que, como todo tiene que funcionar según la normativa, no hay lugar para que haya innovación posible. Entonces, la innovación, lo nuevo, es anulado porque justamente lo nuevo, si es nuevo es porque no está instituido, ¿sí? Entonces lo instituyente, como veíamos antes, eh, queda apagado porque todo tiene que ser según la normativa. Y hay una tercera forma o tipo de cultura, que es la de concertación, que podríamos decir que es una síntesis entre las dos anteriores, donde sí hay una clara definición de roles, pero las decisiones no se toman de forma unilateral, como sí pasa en la burocrática, de arriba hacia abajo, sino que las decisiones se toman en conjunto. Las decisiones eh, parten de una negociación entre todas las partes de la institución. Eh, en este caso, se entiende que las instituciones están conformadas por distintos grupos diversos, y lo que hay que hacer es tratar de que, por más que haya distintas visiones sobre cómo se hacen las cosas, que se llegue a un acuerdo común y se tome
una decisión en función de esa negociación. Entonces acá el rol de la gestión directiva es la de justamente organizar esa diversidad para poder generar acuerdos. Eh, lo que, el problema que puede suceder acá es que siempre se esté negociando, siempre haya, eh, siempre esté esta negociación, esta búsqueda de acuerdos a través de asambleas y demás, y que nunca se llegue a nada. Entonces cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero vuelvo a repetir, no aparecen así tal cual en la realidad, sino que son conceptos para poder analizar. Entonces seguramente ustedes cuando yo fui nombrando cada una, se fueron acordando, ah, sí, mi escuela es así, mi escuela es así. Bueno, está bueno que puedan pensar eso, pero recuerden que eh, no necesariamente una es mejor que otra, sino que son simplemente conceptos para poder analizar y luego poder también tomar mejores decisiones cuando, eh, bueno, tenemos que organizar o administrar una institución o ser parte, digamos, de una institución eh, dentro del rol que sea, que nos toque cumplir. Bien, para ampliar esto, eh, les vamos a pasar un capítulo de un texto, justamente del que había mencionado antes, para que amplíen un poco más esta diferencia entre los tres tipos de cultura eh, y poder comprender un poco mejor la clase teórica que acabo de brindarles. Algo para que no se olviden, en el glosario ustedes pueden poner los conceptos que vayamos trabajando, poner una breve definición y abajo no se olviden de poner su nombre y apellido para saber quiénes participaron. Si bien no es algo obligatorio, está bueno para que vayamos armando ese glosario de conceptos y que nos sirva para ir comprendiendo cada vez mejor las clases. Y bueno, por ahora dejamos acá y nos vemos la próxima. Chau, chau.